Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Hoy se cumple el primer año de gobierno del presidente Martín Vizcarra y vamos a revisar los hitos más importantes de este periodo. Primer hito, la llegada del presidente Vizcarra al poder. Esto se dio en el mes de marzo de 2018, un mes sumamente movido. El presidente Kuczynski había sobrevivido ya a un primer intento de vacancia luego de que se revelaran los vínculos de su empresa Westfield Capital con Odebrecht, que le había hecho pagos cuando Kuczynski era ministro en el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Kuczynski logra salir vivo de este primer intento de vacancia, pero luego de ello indulta al expresidente Fujimori y además en febrero del 2018 Jorge Barata revela que Odebrecht además contribuyó a la campaña presidencial de PPK en 2011. Una posición sumamente debilitada entonces la del presidente Kuczynski en febrero de 2018 y a esto se suma un nuevo pedido de vacancia. En esta oportunidad era ya una situación bastante complicada para el presidente Kuczynski, pero se revela además de que personajes allegados al despacho presidencial estaban en conversaciones con congresistas ofreciéndoles obras para sus regiones a cambio de votos para salvar al presidente. Luego de esto, la vacancia era un hecho inminente y no le quedó otra que renunciar a la presidencia, lo que llevó a que Martín Vizcarra asumiera el 23 de marzo de 2018. Durante todo este proceso de vacancia, Vizcarra se había mantenido silencioso sin dar apoyo al presidente Kuczynski y eso generó especulaciones en el sentido de que el propio Vizcarra había sido uno de los impulsores de esta vacancia. Esto quedó en el terreno de las especulaciones, lo cierto es que esta es la manera en la que Vizcarra asume la presidencia. Segundo hito, el primer mensaje a la nación el 28 de julio de 2018. Poco tiempo antes de esta fecha, los peruanos habíamos escuchado los audios de la vergüenza que revelaron la terrible corrupción que azotaba el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Para hacer frente a esta situación, el presidente Vizcarra propone un referéndum con 4 reformas políticas. La primera era la creación de la Junta Nacional de Justicia, que reemplazaría al hoy desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. La segunda era la no reelección de congresistas. La tercera, una reforma al proceso de financiamiento de partidos políticos. Y la cuarta, el retorno a la bicameralidad. Entonces él convoca a este referéndum con un gran apoyo de la población y de hecho su popularidad llega a niveles superiores al 60%. El tercer hito del primer año de gobierno de Martín Vizcarra se da cuando él presenta la cuestión de confianza en torno al referéndum. Esto fue en septiembre del 2018. Pasaban las semanas y el Congreso no avanzaba con los proyectos de ley necesarios para proceder con la consulta popular. Es así que para acelerar y poner presión sobre el primer poder del Estado, el presidente Vizcarra hace una solicitud de una cuestión de confianza por la política de lucha contra la corrupción. Recordemos que este Congreso había negado ya una cuestión de confianza al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces esta se contaría como una segunda confianza negada, lo cual hubiera facultado al presidente para, en ejercicio de las atribuciones de la Constitución, disolver el Congreso. Es así que la confianza se otorga con 82 votos a favor y se entiende entonces que el Congreso acepta las condiciones del presidente Vizcarra para llevar adelante este referéndum en diciembre junto con la segunda vuelta de las elecciones regionales. El cuarto hito de este primer año se da cuando el expresidente
Alan García pide asilo en la Embajada de Uruguay en noviembre de 2018. Esto se da en el marco de la investigación que se le sigue al expresidente García por los presuntos vínculos con Odebrecht. Ante la sospecha de un posible pedido de prisión preventiva, el expresidente García decide solicitar el asilo. A las pocas horas, el presidente Vizcarra se comunica con su homólogo Tabaré Vázquez de Uruguay y le manifiesta que por favor, antes de tomar la decisión del pedido de asilo, tenga en cuenta toda la información que la Cancillería remita. A los pocos días, el gobierno de Uruguay decide negar el asilo político a Alan García y le pide su retiro inmediato de la embajada. Quinto hito del primer año del presidente Vizcarra. En enero de 2019, la Comisión de Fiscalización del Congreso señala que Conirsa, el consorcio para la construcción de la carretera interoceánica, había alquilado maquinaria a la empresa CIM Vizcarra, que tiene como accionista al presidente Vizcarra. Sucede que Conirsa es un consorcio cuyo principal accionista es la empresa Odebrecht. Esto sucede luego de que el presidente Vizcarra manifestara que él nunca había realizado ningún contrato con Odebrecht. Posteriormente, el presidente aclaró que sí había hecho un contrato, pero con Conirsa, no con Odebrecht. Sin embargo, está claro que Odebrecht era la principal integrante del consorcio Conirsa. Esto no denota un caso de corrupción, pero sí claramente evidencia una contradicción del presidente. Finalmente, como bonus track, hace solo unos pocos días juramentó un nuevo gabinete liderado por Salvador del Solar, exministro de Cultura y actor. Un nuevo gabinete que ha señalado como bandera una nueva etapa en la que la confrontación será menos frecuente y se buscarán tender más puentes con diferentes actores políticos. Y esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Este ha sido el resumen de los principales hitos de este primer año del presidente Martín Vizcarra.